envejecimiento humano. De hecho, él es autor de un libro que se llama El envejecimiento humano. Está con nosotros desde hace unos meses ya en Max International y está estudiando mucho sobre la riboceína, sobre el glutatión y sobre la importancia de los antioxidantes enzimáticos en el estrés oxidativo y el envejecimiento. Quiero que le demos un fuerte aplauso al doctor Aníbal Antonio Avelar. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto estar compartiendo con ustedes en esta tarde sobre un tema tan importante como es el del envejecimiento humano. Creo que todos los seres humanos estamos interesados en este tema tan trascendental, porque de alguna manera tratamos de llevar un estilo de vida que lentifique el fenómeno del envejecimiento humano, pero realmente solo con la dieta, con el ejercicio y eliminar de nuestros malos hábitos la ingesta de bebidas alcohólicas, el tabaquismo, el sedentarismo, etc., no es suficiente, como lo vamos a ver en el transcurso de la exposición de la conferencia. Ahí se plantea una pregunta: ¿les gustaría llegar a ser personas longevas, autosuficientes, con facultades intelectuales intactas, sin padecer de enfermedades asociadas al envejecimiento, es decir, con una buena calidad de vida? Yo creo que todos estamos de acuerdo con esa respuesta, que todos quisiéramos llegar a ser personas longevas, pero con esas características. Yo he querido hablar algo de la historia del génesis, del origen del hombre, desde el punto de vista de lo que está escrito en el Génesis bíblico. Y podemos observar aquí en la diapositiva, esta es la cita bíblica, disculpe que no traje el puntero láser, y allá tenemos a Adán y a Eva, y a partir de, todos conocemos que ellos tuvieron dos hijos, Abel y Caín. Ya conocemos la historia de Caín contra Abel, y a partir de Caín contamos 10 generaciones hasta Noé. Lo interesante de estas 10 generaciones es que estos personajes fueron sumamente longevos. Por ejemplo, Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Cainán, 910 años. Mahalalel, 895 años. Jared, 962 años. Enoc, Enoc, 365 años, pero aquí hay que hacer una aclaración de que Enoc no murió a esa edad, sino que dice la Biblia que él andaba con Jehová y Jehová se lo llevó a dar un paseo allá por la 9ª dimensión, que se lo llevó en un carro de fuego, dice. Ahora diríamos nosotros una nave extraterrestre. Luego Matusalén, que es quien rompió el récord de longevidad, 969 años. Lamec
777 años. Noé vivió 350 años. Vemos entonces cómo estos personajes, antes de que se diera el diluvio universal, eran sumamente longevos. Todos los personajes bíblicos, después del diluvio universal, vamos a observar que vienen en las expectativas, la longevidad de ellos se va acortando. ¿Por qué? Porque Jehová en Génesis capítulo 6, versículo 3 dijo, después de que había enviado el diluvio universal, eso es lo que quiere representar ahí. Ahí está el arca de Noé y el gran diluvio y la gente ahogándose. Pues Jehová en este capítulo 6, versículo 3 dijo que su espíritu ya no iba a permanecer por siempre en la carne del hombre, porque el hombre es solo carne, y estableció un límite de años. Dijo que la vida del hombre sea 120 años, y a partir de ahí, ese es el límite que Dios estableció para que el hombre, nosotros los humanos, en este plano tridimensional que llamamos tierra, podamos vivir 120 años. Eso sí, si queremos llegar a los 120 años, lógicamente debemos de llevar un estilo de vida saludable. Pero querer llevar un estilo de vida saludable en un medio ambiente sumamente contaminado como en el que vivimos ahora, y no solamente contaminado en el plano del aire, del agua, de los alimentos, sino también que existen los contaminantes, los tóxicos emocionales y espirituales. Entonces nos planteamos otra pregunta. ¿Cuáles fueron los factores que determinaron que estos personajes bíblicos fueran tan longevos? Ahí yo he tratado de resumir en 4 categorías: factores genéticos, y aquí representamos en esta ilustración la doble hélice del ADN. En el ADN viene programado toda nuestra vida hasta que morimos. Pero la pregunta vendría: ¿dónde estábamos nosotros antes que el óvulo y el espermatozoide de nuestros padres se unieran? ¿A dónde existíamos cada uno de nosotros? Pues lógicamente existíamos en el espíritu, en la 9ª dimensión. Ese es un misterio tan profundo que solo Él lo conoce, pero que si nos metemos a estudiar la parte espiritual, vamos a llegar a conocer esos misterios. Lógicamente, nosotros somos seres espirituales, somos espíritus viviendo una experiencia humana en un cuerpo físico, en un plano tridimensional que llamamos tierra, y que por voluntad de Dios venimos a este plano a cumplir una misión. Lo interesante está en que nosotros sepamos descubrir de dónde venimos, para qué nacimos, por qué envejecemos, cuál es la misión que Dios.
dice, ya Dios estableció cuál era el máximo de años que el hombre iba a permanecer en este plano tridimensional. Ahora hablemos de los factores ambientales. Allá arriba está ilustrado cómo era el Edén, el jardín del Edén, más o menos para que nos hagamos una idea. Las personas de estos personajes tan longevos vivían en un medio ambiente en donde la concentración de oxígeno era realmente del 21% en la fracción de aire inspirado, es decir, la cantidad de aire que nosotros metemos a los pulmones, solo el 21% es oxígeno. Pero que esa concentración de oxígeno solo la podemos lograr cuando estamos a nivel del mar. A medida ascendemos en altura, es decir, si vamos al volcán, ya la concentración de oxígeno en el aire inspirado no es del 21%, sino que baja tal vez a algún 15%, algún 12%. ¿Cómo es que entonces nuestro organismo compensa ese déficit de oxígeno en el medio ambiente, en el aire inspirado? Aumentando la producción de los carritos que transportan el oxígeno, los glóbulos rojos. Por eso es que las personas que viven en lugares altos, de altitud, ellos mantienen un hematócrito arriba de 17. Pero eso los predispone a que ellos puedan tener fenómenos tromboembólicos con facilidad. Luego también, en ese medio ambiente, la dieta de estos personajes era una dieta básicamente a base de frutas, semillas, legumbres, hortalizas, que tenían de color verde, amarillo, anaranjado, rojo, morado, muy ricas en vitaminas, en minerales, oligoelementos, bioflavonoides, y que todos tienen una acción antioxidante potente. Por eso es que muchos de los fitofármacos que van en la formulación de Max Infuse son extraídos de plantas. Lo único que han hecho es purificarlos, cultivarlos ya con fines comerciales y sacar la mejor calidad de ellos, luego sacar los extractos estandarizados de esos fitofármacos para incorporarlos en la formulación de Max Infuse. Y ya vamos a ver cuál es la importancia de todas estas vitaminas, minerales, aminoácidos, etcétera, en el metabolismo celular energético. Definición del envejecimiento. Aquí tenemos una ilustración. Detenga el reloj del envejecimiento. Yo no quise poner un reloj de esos modernos, sino un reloj de arena. Y que las arenillas, cada arenita que pasa de la parte superior a la parte inferior, es un minuto, una hora, un día, un año menos de vida. Cuando termina de pasar la última granito de arena, caemos en el fondo, cae el cuerpo físico y se desprende el cuerpo astral, y el cuerpo astral sale a la novena dimensión o a la cuarta dimensión, y el cuerpo físico se integra de nuevo al reino mineral para desintegrarse en todos los minerales y luego dar el ciclo pasando al reino vegetal, reino animal, para volver al reino humano. Cuando la persona no ha evolucionado en el plano espiritual. Pero cuando la persona de hecho trabajo espiritual, el espíritu vuelve al Padre
Y una de las preguntas que planteaba al principio: ¿para dónde voy cuando me muera? Al lugar de donde procedo. ¿Y de dónde vine? De Dios. Regreso a Dios, todo es propiedad de Dios. Entonces, vamos a definir el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso continuo, heterogéneo, universal e irreversible, resultado de un complejo e intrincado proceso multifactorial que determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. ¿Adaptación a qué? A todos los cambios del medio ambiente en el cual vivimos. En los individuos mayores y sanos, muchas funciones fisiológicas se mantienen normales en un estado basal, es decir, en un estado en el cual a la persona no se le ha sometido a estrés físico, emocional o psicológico. Pero al ser sometidos a ese estrés, ya comienzan a aparecer la sintomatología de que la homeostasis de esa persona ya se perdió. Y cuando lo sometemos a estrés, comienza con el problema del insomnio, de la ansiedad, la angustia, la depresión, trastornos de la memoria, enfermedad de Parkinson, diabetes, hipertensión arterial, etc. Teoría sobre el envejecimiento. Se clasifican en dos categorías: teorías estocásticas y teorías no estocásticas. Las estocásticas se refieren al envejecimiento como consecuencia de alteraciones que ocurren en forma aleatoria, es decir, al azar, y que se acumulan a lo largo del tiempo. Dentro de esta categoría se mencionan 4, pero yo creo que todas las 3 de arriba están de más, porque todas las 3, la A, la B y la C, son consecuencia de los efectos de los radicales libres en nuestras células, en nuestros tejidos y en nuestros órganos. La teoría no estocástica, esta propone que el envejecimiento es una teoría, que el envejecimiento estaría predeterminado por un marcapasos. ¿Y cuál es el marcapasos del envejecimiento? El tiempo y el espacio. Son las dos variables en las cuales nos desenvolvemos todos los seres humanos. Pero realmente, en sí, ya a nivel bioquímico, no es el tiempo ni el espacio, sino los radicales libres. Y luego la teoría genética. Esta sí, pero aún la genética está influenciada siempre por los radicales libres. Dependiendo de la calidad genética del espermatozoide y del óvulo que dieron origen a una persona, así es la longevidad de esa persona. Para un ejemplo, en una familia que ha tenido 5 hijos, ¿qué es lo que se observa? En aquellas familias de antes que tenían hasta 14 hijos, ¿qué es lo que se observaba? ¿Qué es lo que yo he observado en mi práctica clínica? Lo que he observado es de que los primeros hijos son más longevos que los últimos. Y casi siempre se mueren primero los últimos que los primeros. ¿Por qué? Porque la calidad genética del espermatozoide y el óvulo con que fueron engendrados los primeros hijos era de mejor calidad que la de los últimos. Las teorías estocásticas
al RNA transportador, lo lleva al ribosoma, allí en el ribosoma están los genes estructurales y el gen represor, y le dice el RNA mensajero: mira, quiero que me produzcas 1.000.000 de unidades de esta proteína. Y empieza el ribosoma, el gen estructural, a producir la proteína, y cuando llegó al número 1000, el lector láser que está ubicado ahí en el ribosoma, en el anticodón, para y deja de producir esa proteína. Los daños, aquí podemos ejemplificarlos. Cuando hay una alteración en la síntesis de esas proteínas, y estamos ejemplificando la proteína del cristalino, se forman las cataratas. Vemos el ojo normal y un ojo con cataratas. Se pierde la agudeza visual. Pero a esto hay que agregarle también el efecto de la radiación ultravioleta del sol, cuando andamos bajo el sol y que está activando los pigmentos de la rodopsina a nivel de los conos, los bastones de la retina, y produciendo gran cantidad de radicales libres, y este es el resultado. Por eso es que allá en Sudamérica, específicamente en Argentina, en donde la capa de ozono tiene un agujero de aproximadamente unos 60 kilómetros de diámetro, por el uso de los aerosoles que contienen clorofluorocarbonos, se ha dañado la capa de ozono y para ella pasa mayor radiación ultravioleta, y por eso es que el ganado vacuno que pasta ahí se desarrolla rápido cataratas. Y la gente, el Ministerio de Salud Pública ya en Argentina regala anteojos para que detengan la radiación ultravioleta y disminuir la incidencia de cataratas en la población, porque se les ha vuelto un problema de salud pública. La teoría del desgaste, aquí vemos la articulación coxofemoral normal, y esta la articulación ya artrósica, es decir, vemos cómo el cartílago articular en gris está íntegro, y acá a la derecha ya el cartílago articular está dañado por el efecto de los radicales libres, y la cadera se vuelve artrósica, hay proceso inflamatorio a ese nivel. Y luego viene ya la teoría en la cual yo quiero hacer mayor énfasis, que es la teoría de los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón en su órbita externa y está de manera desapareada, y por eso él anda buscando una estructura de nuestras células a quien donarle ese electrón para quedar él estable. La primera estructura que encuentra es la membrana celular externa de la célula. Luego se mete a la célula y daña las mitocondrias. Las mitocondrias podríamos decir que son las centrales energéticas de las células, como lo son la represa del Cerrón Grande, la de 15 de septiembre, que generan pues gran cantidad de energía para cubrir toda la demanda energética que requiere nuestro país. Si nosotros dañamos cualquiera de esas represas, buena parte del territorio salvadoreño se va a quedar sin energía y todas las funciones se van a parar. La actividad productiva y comercial se detiene. ¿Qué es oxidación y qué es reducción en bioquímica? Aquí vemos este compuesto A. Hablamos de oxidación. Compuesto A, que podría ser un radical libre y que tiene estos dos electrones en su órbita externa desapareados.
y que para alcanzar su estado de la estabilidad necesita donar esos electrones a otra estructura, y la estructura que recibe estos dos electrones se oxida y el que dona los electrones se reduce. Y lo he tratado de ejemplificar con estas dos fotografías del mismo artista. ¿Qué pasó con él cuando estaba reducido? Aquí lo tenemos en estado reducido y aquí lo tenemos en estado oxidado. Eso para que lo entendamos fácil. Eso es lo que hacen los radicales libres. Y no solo eso, van de la mano con el cáncer. Van de la mano con el cáncer. Y bueno, ¿y de dónde es que surgen los radicales libres? Pues, hablemos entonces de la glicólisis aeróbica. Significa degradar la molécula de glucosa en presencia de oxígeno para obtener a partir de ella la energía que va a utilizar cada una de nuestras células para llevar a cabo sus funciones fisiológicas y de reparación. Y que esa energía se conoce con el nombre de ATP, es decir, trifosfato de adenosina. Veámoslo ya más en detalle. La glucosa, yo le he puesto ahí entre paréntesis, es el combustible, la gasolina que está en el tanque del vehículo. El oxígeno es el aire que entra a través del filtro al carburador y del carburador a la cámara de combustión, y cuando se juntan la glucosa con el oxígeno dentro de la célula, por acción de la insulina que abre la puerta para que penetre la glucosa es activada. Aquí está como C6H12O6. No tiene radical fosfórico, no está activada. Para poder ser utilizada la glucosa, es necesario que esa enzima exoquinasa le agregue, tome un radical fosfórico del ATP y se lo agregue a la glucosa en el carbono 6 y se convierte en glucosa 6-fosfato, que junto con el oxígeno, que en este caso el oxígeno es el comburente, y definimos que el combustible es lo que se va a quemar o degradar, y el comburente es lo que va a ayudar a que se queme el combustible. Un ejemplo práctico es que si yo le cierro la entrada de aire al carburador, aunque esté lleno el tanque de gasolina y esté todo bien en el vehículo, no enciende el motor. ¿Por qué no enciende? Porque no hay oxígeno para que se lleve a cabo la combustión dentro de la cámara de combustión, se muevan los pistones, el eje de biela, el cardán y el vehículo pueda moverse. Lo mismo sucede dentro de la célula. Pero esa entrada de aire y de oxígeno tiene que estar regulada. Los mecánicos le regulan cada liter, miren que hay que regularle bien la entrada de aire y la de oxígeno para que no ande tirando tanto humo, porque no está quemando bien la gasolina. Luego, lo interesante es de que en todas estas reacciones químicas, desde glucosa 6-fosfato hasta piruvato, es necesario que existan vitaminas, minerales, aminoácidos que actúan como catalizadores en cada reacción bioquímica para llegar hasta este compuesto que se llama piruvato. Por lo tanto, si nosotros en la dieta no ingerimos la cantidad de vitaminas,
tanto hidrosolubles como líquidos. No tenemos el nivel, anda muy bajo el nivel energético. Este es el siguiente paso después de que se formó el piruvato. Allá lo tenemos, arriba, piruvato dice. La molécula importante donde convergen todas las vías metabólicas es la acetilcoenzima A. Ahí vienen a parar todas las vías metabólicas, la de la glicólisis aeróbica, la de la beta oxidación de los ácidos grasos a través de la acetilcarnitintransferasa, la de la glucogenólisis. Ahí tienen que formar acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se combina con el oxaloacetato para formar citrato y que comience este ciclo que es llamado ciclo de Krebs, y se ven todas estas reacciones bioquímicas dentro de la mitocondria de la célula. Pero para que eso suceda, vuelvo, repito, es necesario que estén presentes todos los catalizadores, vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. Ya lo importante del ciclo de Krebs es que de todos estos compuestos se van a extraer los iones y los aniones, que son los que van a entrar a la cadena respiratoria mitocondrial para llegar a través de esas reacciones óxido-reducción, en donde participa en el citocromo 1 y en el citocromo 3 un compuesto de Maxifius, que lleva Maxifius, que es la coenzima Q10, y otros que están en el Maxifius que actúan, que son la FADH, la NADH, que son importantísimos para que se den esas reacciones óxido-reducción y llegar a la producción de que por cada mol de glucosa que entra a la vía metabólica glicolítica aeróbica se produzcan 34 moléculas de ATP, y se sabe que cada ATP equivale a 12.000 calorías cuando es obtenido a partir de la molécula de glucosa. Cuando se obtiene el ATP a través de la beta oxidación de los ácidos grasos, hay que multiplicarlo por 4 y después multiplíquenlo por 12.000 y van a ver la cantidad de calorías que se producen. Por eso es que cuando comemos en exceso, toda esa cantidad de calorías, al no ser utilizadas, se acumula como tejido adiposo y se nos forman estas llantas que cuesta botarlas y nos deformamos. Pero al mismo tiempo, como producto final de la fosforilación oxidativa, se produce 44 moléculas de agua, que es la producción endógena de agua. Se libera CO2, que es lo que eliminamos a través de la respiración, y un 5%, es decir, fisiológicamente se produce un 5% de un ion que se llama ion superóxido, anión superóxido. Es un radical que es muy tóxico para nuestras células. Es un radical libre oxigenado, tóxico para nuestras células. Cuando estamos jóvenes, hasta los 30 años de edad, traemos ya acoplado a la cadena, a la fosforilación oxidativa, un sistema enzimático natural que capta al ion superóxido, cuya fórmula es esta, y lo capta la superóxido dismutasa. Pero el problema es de que esta enzima superóxido dismutasa lo transforma en otro radical libre, que es el agua oxigenada, el H2.
O2 o peróxido de hidrógeno, que también es tóxico para nuestras células. Pero existen dos enzimas, la glutatión peroxidasa, oígase bien, glutatión, y catalasa peroxidasa. Ellas se encargan de transformarlo en radical oxidrilo. Para este radical no existe sistema enzimático natural que lo capte y que lo neutralice. Por lo tanto, se hace necesario suministrarlo exógenamente por medio de un nutracéptico como Selgevity y Maxifus. Esta es la maniobra farmacológica que nosotros podemos hacer para disminuir el impacto negativo de los radicales libres en el fenómeno del envejecimiento. Pero lo que sucede es que el envejecimiento va a la par del cáncer, y ya lo vamos a ver por qué. Vamos a definir qué es un antioxidante. Si ya hablamos de oxidación y de los radicales libres, que son los que oxidan nuestras células, es decir, las envejecen, hablemos del antioxidante, porque el glutatión, el Selgevity, el Maxifus trae una cantidad de antioxidantes, pero tremendo. Y precisamente por eso se hace necesario hacer la definición, hablar de lo que es un antioxidante. Es una sustancia capaz de neutralizar la acción oxidante de los radicales libres. Cuando hablamos de oxidación en medicina, hablamos de envejecimiento y cáncer, liberando electrones en nuestro torrente sanguíneo que son captados por los radicales libres, convirtiéndolos en moléculas estables. Es decir, que cuando nosotros ingerimos un preparado rico en antioxidantes como Selgevity, Maxifus, Max1, XGel, etc., estamos neutralizando y estabilizando a los radicales libres y evitando de esa manera, o lentificando de esa manera, el envejecimiento. Pero la literatura menciona que al mismo tiempo nuestro organismo, por efecto de los radicales libres, fisiológicamente, cuando solo se está produciendo el 5%, son responsables de que se aparezcan en nuestro torrente sanguíneo entre 800 a 900 células mutantes cada día. ¿Por qué que no nota cáncer? Porque el sistema inmunológico aún no ha llegado a deteriorarse, porque los radicales libres todavía no lo han deteriorado tanto y tienen la capacidad de identificar a las células mutantes, capturarlas y destruirlas. Por eso se hace importante que nosotros trabajemos más en la prevención que en tratar las enfermedades. ¿Cuántas enfermedades estamos previniendo si nosotros logramos vender el concepto de la prevención de tercer nivel, tratando de llevarle este mensaje a la gente de que consuman estos productos para llegar a ser un viejo sano, autosuficiente, con las facultades intelectuales intactas, con una buena calidad de vida y sin ser carga para la familia? Le sale muchísimo más barato que llegar a padecer una enfermedad, un cáncer de próstata, operarlo, darle quimioterapia, radioterapia, que lo mata más rápido.
porque para eso sirve.